1. Esta semana tenemos un tema bastante sencillo que es la comunicación. La semana pasada tenemos lo que era el lenguaje, ¿se acuerdan? Entonces ahora vamos a ver lo que es la comunicación. La comunicación nos dice que es la transmisión de información entre los seres vivos. Todos los seres vivos pueden comunicarse. ¿Qué quiere decir? Las personas, seres vivos, ¿no es cierto? Obviamente nosotros nos comunicamos. ¿Quiénes también? Los animales. Tienen su propia forma de comunicarse. Las plantas también son seres vivos. También tienen sus formas de comunicarse. ¿Una piedra se podrá comunicar? Obviamente no, porque no es un ser vivo. Todos los seres vivos nos podemos comunicar. Aquí vemos algo referente donde vemos los elementos de la comunicación más básicos. Un emisor, el que da el mensaje, un receptor, el que escucha, y que viene a ser la información, el mensaje. Aquí nos dice, estudia con disciplina. Entonces, ese es el mensaje. Es algo que yo quiero transmitir a los demás. Las próximas clases vamos a aprender cómo son cada uno de estos elementos de la comunicación y también los demás, porque no son los únicos, son los básicos, pero no los únicos que nosotros podemos encontrar. Muy bien. Clases de comunicación. Tenemos dos tipos de comunicación bastante sencillos. Tenemos una comunicación no humana y una comunicación humana. Obviamente la comunicación no humana son aquellas que no son personas. ¿Y quiénes son? Los animales y las plantas. Se dice que son también instintivos. ¿Qué significa que es instintivo? Se guían de sus instintos. Los animales se comunican por medio del instinto. ¿Qué quiere decir esto? No piensan, sino que se dejan llevar por sus esencias biológicas, se podría decir. Por ejemplo, cuando tu perrito está en celo y tú lo sueltas a la calle, se escapa, ya supongamos, no creo que lo quieras soltar y tener más cachorros. Se escapa. Dime, tu perrita, tu mascotita, ¿va a elegir con qué perro se va a acostar? ¿Va a decir, sabes que tú no tienes pedigrí, paso, y se va con otro? No. ¿Por qué? Porque ellos se guían por su instinto, ellos no eligen con quién estar. Ellos no piensan en eso, sino siguen sus instintos. Sus formas de comunicarse puede ser por medio de olfativas, ¿no es cierto? Los perros se paran oliendo todo. Por medio de sonidos, también los gritos, los ruidos que hacen, los gestos. Esa es su forma de comunicarse de los no humanos. Ahora, la comunicación humana es también la que se llama intencional. ¿Por qué? Nosotros siempre tenemos una intención cuando queremos comunicar algo. Es decir, nosotros no hablamos por hablar. Siempre está entre nuestros instintos. En nuestras intenciones. ¿Qué quiere decir eso? Profesora, pero a veces dicen tonterías en la clase. Es porque quiere hacerse gracioso. No es porque lo dice por decir. Hay quien quiere llamar la atención, entonces empieza a decir un chiste donde todo el mundo se mata de risa. Entonces hay una intención de por medio. Esta comunicación también nos dice que usa el uso del signo lingüístico. ¿Y qué es el signo lingüístico? La palabra. Nosotros utilizamos la palabra. ¿De qué manera? Vamos a ver aquí. Tenemos la verbal y no verbal. La comunicación humana se puede dar verbal y no verbal. La verbal, utilizando la palabra, ¿de qué maneras lo puedes manifestar? Escrita o también puede ser oral. ¿Qué quiere decir? Yo la palabra lo puedo escribir, ¿no es cierto? Por ejemplo, una carta, el periódico, es un tipo de comunicación humana verbal. Una charla, ¿no es cierto? Una conversación es un tipo de comunicación humana verbal oral. Y la no verbal. ¿Los humanos solamente utilizamos las palabras y la escritura? No. Por ejemplo, si alguien a lo lejos te dice, ¿qué significa? Que quiere que vengas, ¿no es cierto? No necesita gritarte, oye, ven. No. Tú viendo sus gestos puedes entenderlos. O cuando te hacen así a lo lejos, o puede ser un saludo, puede ser una despedida, ¿no es cierto? Pero nosotros entendemos. No necesitamos mucho de la palabra. Entonces, tenemos gestos, ¿no es cierto? Cuando ponemos gestos de molestos, nosotros podemos diferenciarlo entre los demás, podemos ver imágenes, puedo ver yo un cigarrillo tachado, entonces yo entiendo que ahí está prohibido fumar, no tiene que estar escrito, simplemente viendo los símbolos. Cuando estoy por las calles y veo un semáforo y cambia a verde, ¿qué significa? Ah, que puedo pasar. No tiene que salir ahí, puede pasar, no. Yo entiendo por los colores. Por ejemplo, también los mimos, ¿no es cierto? Hacen las mímicas, los gestos que se pueden entender. Las personas que son ciegas por el sistema Braille utilizan las manos. Entonces, hay diferentes maneras que los humanos sí podemos utilizar. En cambio, la comunicación no humana es más limitada, como nos damos cuenta.
ellos, los animales y las plantas, no utilizan un signo lingüístico, no utilizan la palabra, tu perro no te habla. Mientras que los humanos sí utilizamos el signo lingüístico y nuestra comunicación puede ser verbal, escrita oral, o puede ser no verbal. Las otras manifestaciones como los gestos, los colores, entre otros. Muy bien, chicos, para complementar lo que hemos hecho en teoría, vamos con los ejercicios de aplicación. Estos ejercicios ustedes los van a copiar en el cuaderno, pero ambos vamos a trabajar aquí. Muy bien. Tenemos aquí, nos dice, identifica las siguientes situaciones comunicativas humanas y coloca la clase a la cual corresponden. ¿Se acuerdan? Había comunicación humana y comunicación no humana. Obviamente las personas nos encontramos en la comunicación humana. Y habían dos tipos, ¿se acuerdan? Verbal y no verbal. La verbal puede ser escrita o puede ser oral, mientras que la no verbal pueden hacer las señas, los gestos, etc. Veamos aquí. Un mimo en la calle. ¿Está hablando? ¿Está escribiendo? No, ¿qué hace un mimo? Hace mímicas con sus manos, ¿no es cierto? Con su cuerpo. Es no verbal. El abrazo de cumpleaños. Solamente nos está diciendo el abrazo, no está diciendo que tú has felicitado. Entonces vendría a ser no verbal también. La voz de auxilio, tú gritas auxilio, entonces te está escuchando, es oral, entonces viene a ser ¿qué? Verbal. El semáforo de la avenida, el semáforo no te dice pasa, detente, no. Yo identifico por medio de los colores, no verbal. El estudio de la lección. Es decir, yo empiezo a leer mi libro para, por ejemplo, leer el tema sobre la comunicación. Ya, entonces eso sería verbal. Ahora, escuchar la radio favorita. Ah, eso lo hacen ustedes. De aquí para adelante los números pares lo hacen ustedes y yo hago los impares. La 7, una declaración de amor. No te la está haciendo con las manos, te está diciendo, ¿no es cierto? Se está declarando, está hablando. Eso vendría a ser verbal. El código Morse lo hacen ustedes. Una mirada amorosa, ¿no es cierto? Con sus ojos te está diciendo que te quiere. No verbal. Y una negativa usando la mano, eso lo realizan ustedes. Muy bien. Dice la 11, ver el programa nocturno. Yo estoy viendo el programa y ¿qué? Estoy escuchando, no estoy viendo simplemente a alguien que está caminando por aquí, caminando por allá. No, escucho una conversación, escucho una canción, algo, ¿no es cierto? Entonces viene a ser ¿qué? Verbal. La conversación sobre el fútbol, ustedes la hacen. El chat entre amigos, ¿qué hago en un chat? Miro la pantalla, le escribo, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué vendría a ser? Verbal. Los gestos de desagrado, eso lo hacen ustedes. La lectura de un libro, leer, escrita, verbal. Las señales de humo, lo hacen ustedes. El estrechar las manos, ¿qué viene a ser? Un gesto, no verbal. Las películas de Almodóvar lo hacen ustedes. Una ceja levantada puede ser de asombro, desapruebo, ¿no es cierto? ¿Eso qué es? No verbal. Y el mensaje de una carta lo hacen ustedes. Muy bien, la número 2 en su libro nos dice, completa las palabras adecuadas en el siguiente mapa conceptual. Eso lo van a hacer ustedes. Es como van a rellenarlo como si fuera un resumen de lo que hemos hecho en clase. La número 3 dice, coloca la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. La A dice, ¿los animales se comunican? Verdadero. Recuerden que todos los seres vivos se comunican. ¿Las personas usamos imágenes para comunicarnos? Verdadero. Si yo veo un cigarro tachado, entonces ¿qué? Ah, significa que ahí se prohíbe fumar. No tiene que estar escrito necesariamente. ¿Los animales hablan? Falso, recontra falso. Y si te hablan, busca ayuda. ¿La comunicación escrita es exclusivamente del hombre? Verdadero. ¿Tu perrito te escribe? No. ¿El proceso comunicativo se da solo en grupos humanos? Falso. Recordemos que los otros seres vivos también se comunican. ¿La comunicación humana puede ser no verbal? Verdadero. ¿La comunicación verbal puede ser oral pero no escrita? Falso. Tiene que ser los dos. ¿Las plantas se comunican? Verdadero. ¿Los gestos son ejemplos de comunicación no verbal? Verdadero. ¿La mujer no se comunica de manera escrita? Falso. Muy bien, ahora vamos con las preguntas de rumbo a la universidad. Estas preguntas yo resuelvo las preguntas impares y ustedes marcan las pares ahí en su libro nada más. Veamos, dice, el acto de compartir información entre los seres vivos, ¿cómo se llama? Comunicación, el tema de esta semana. 3. ¿Cuál de estos seres no posee la capacidad de comunicarse? El perro, el gato, el delfín, la piedra, la jirafa. Obviamente la piedra, una piedra no te habla. No hace ningún gesto. No es un ser vivo.
La comunicación basada en el empleo del alfabeto recibe el nombre de ¿qué? Comunicación escrita, ¿no es cierto? Voy a escribir las letras. ¿En cuál de las siguientes situaciones se da un ejemplo de comunicación no lingüística? Quiere decir que tiene que ser gestos, señales, etc. Una carta, no, porque es escrito. Una conferencia es hablada, no. Una revista es escrita, no. Un abrazo fraternal, esa es mi respuesta, porque es un gesto. La 9. Señale lo falso en relación con la comunicación humana. Puede ser que de tipo lingüístico. Lo falso, sí, obviamente, ¿no es cierto? ¿Puede ser de tipo no verbal? Sí. ¿Es realizada por todas las personas? Sí, todas las personas tienen comunicación. ¿La pueden realizar algunos animales? ¿La comunicación humana? ¿Y se distingue por la creatividad? Sí. No lo pueden realizar los animales, ¿no es cierto? Solo cuando diferencia comunicación humana y no humana.